Nuestras Biblias en el Salmo 42. Just like that, as you're on your feet, I'm going to ask you to look into your Bibles to Psalms 42. Gloria a Dios. Si los niños pueden ir con su maestra. The children can go with their teacher. Glorias a Dios. Mientras buscamos en el Salmo 42. While we look into Psalm 42. Santos a Dios. El Salmo 42 es uno de mis salmos favoritos. Psalm 42 is one of my most favorite psalms. Yo he predicado anteriormente sobre el Salmo 42. I previously preached on Psalms 42. Pero hay algo más que yo quiero enseñarles en el Salmo 42. But there is something more that I want to show you from Psalm 42. La última vez creo que nos enfocamos en el capítulo entero. Last time, I believe that we focused on the entire chapter. Hoy yo quiero enseñarles algo que el salmista hace. Today, I want to show you something that the psalmist does. Quiero que nos enfoquemos en algo que él hace. I want us to focus on something that he does. Es algo que otros salmistas han hecho. It's something that other psalmists have done. Y es algo que nosotros también debemos de hacer. And it's something that we should do as well. Salmo 42. Psalm 42. Vamos a leer del verso 1 al 5. Amén. Este es un patrón que vemos. We're going to read from verse 1 of 5. This is a pattern that we find. El patrón continúa hasta después del capítulo 3, hasta el final del capítulo 43. And the pattern continues until the end of Psalm chapter 43. Pero vamos a ver la primera parte de este patrón y vamos a considerar varios versos. But we're going to read the first part of this pattern and consider various verses. Salmo 42, del verso 1 al 5. Psalm 42 from verse 1 to 5. Los que tengan oído para oír lo que dice la palabra de Dios, que oiga. Those who have ears to hear the word of God, may they listen. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, God. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and disappear before God? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? My tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? Mira lo que el salmista dice ahora. Look verso at what the 4. psalmist says here in verse Me 4. acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. I remember these things and pour out my soul within me, for I used to go over with the multitude and walk them to the house of God, with a voice of joy and thanksgiving, a multitude celebrating a festival. Cuando el salmista se acordaba de estas cosas, When the psalmist remembered these things, él dijo que su alma se derretía dentro de él. he said that his soul would pour out within him. Se derramaba, se echaba a morir dentro de él. It would pour out, it would lay over to die within him. Esto condujo ciertos pensamientos en el salmista. This resulted in certain thoughts within the psalmist. No sabemos cuáles eran los pensamientos, We don't know what his thoughts were, pero vemos que el resultado de estos pensamientos produjo el verso 5. but we see that the results of these thoughts produce verse 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Why? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Why are you in despair, my soul? And why are you restless within me? Wait for God, for I will again praise him for the help of his presence, my God. Permíteme hablarle unos minutos bajo el tema el arte de la confrontación propia. Allow me to speak for a couple minutes under the theme, the art of self-confrontation. El arte de la confrontación propia. The art of self-confrontation. Dios de gloria y Dios de poder, venimos una vez más agradecidos ante tu presencia, Señor. Señor, en este momento hemos de recibir el mensaje de tu palabra
Y pedimos que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ministra nuestras mentes, ministra nuestras vidas, Padre Santo, y haz en nosotros como tú quieras, Señor. Que esta palabra penetre lo más profundo de nuestra mente, de nuestros corazones, y que produzca fruto, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Gloria a Dios. Todo el mundo se deprime de un momento a otro. Everyone in the world gets depressed from one moment or another. Todo el mundo se pone ansioso de un momento a otro. Everyone gets anxious at one point or another. Y en cierto sentido, la depresión y la ansiedad en cierto sentido es normal en el ser humano. And in a certain sense, depression and anxiety, in a certain sense, is normal for the human being. Pero llega un momento donde la depresión y la ansiedad ya no es normal. But a moment comes where depression and anxiety is no longer normal. Entendemos, mis amados, que hay momentos donde la depresión y la ansiedad We understand that there are moments where depression and anxiety es causada por una crisis médica. is caused by a medical Y crisis. se necesitan tomar ciertos medicamentos. And then people need to take certain Y medications. si usted tiene que tomar medicamentos para la depresión y la ansiedad, And if you have to take medications for depression and anxiety, tómense sus medicamentos sin vergüenza ninguna. take your medicine without any shame. Yo creo que Dios le ha dado al hombre cierto conocimiento para crear medicinas para nuestro bienestar. I believe God has created men with certain knowledge to create medicines for our well-being. Pero hay que saber que no toda depresión y ansiedad es causada por una crisis médica. But we have to understand that not all anxiety and depression is caused by a medical crisis. Hay momentos donde la depresión y la ansiedad There are moments where depression and anxiety es porque la persona le está poniendo demasiada atención a ciertas voces. it's because the person is putting a certain amount of attention to certain voices. Demasiada atención a voces que no tenemos o no debemos de estar poniéndole atención. Too much attention to voices that we shouldn't be putting attention to. Y la realidad es que hay muchas voces que no debemos de estar escuchando. And the reality is that there are many voices that we should not be listening Pero to. una de las voces que más depresión y ansiedad causa But one of the voices that causes the most depression and anxiety, es la voz de nuestros propios pensamientos it's the voice of our own thoughts cuando son dominados por nuestras emociones. when they are dominated by our emotions. Déjame decir otra vez. Let me say it again. Hay muchas voces que no debemos de estar poniéndole atención. There are many voices that we shouldn't be giving attention to. Pero una de las voces But one of the que voices más depresión y ansiedad causa en la vida del ser humano that causes more depression and anxiety in the life of the human being es la voz de nuestros propios pensamientos is the voice of our own cuando thoughts son dominados por nuestras emociones. when they are dominated by our emotions. La verdad es, amado, que es un error ponerle mucha atención The truth is, brethren, it's an error to put a lot of attention a to lo que nosotros mismos nos decimos. the things that we say ourselves. Cuando lo que nos estamos diciendo When we are saying, está siendo dominado por nuestras emociones. when what we are saying is being dominated by our emotions. Porque los pensamientos que están dominados por emociones Because the thoughts that are dominated by emotions, no tienen intelecto they do not have ni intellect, tampoco derivan de la verdad. and they are not derived from the truth. Las emociones o los sentimientos nos dicen cómo nos sentimos Emotions or sentiments tell us how we feel, o nos dicen cómo algo nos hace sentir. or they tell us how something makes us feel. Pero la verdad es, amados, But the truth is, brethren, que el hecho
de que nos sintamos de cierta manera But the act that we feel a certain way, no significa que eso sea verdad. it does not mean that that is true. Por ejemplo, yo puedo sentir que Dios me ha abandonado For example, I can feel as if God has abandoned me. y mis emociones pueden crear pensamientos And my emotions can create thoughts que me digan Dios te ha abandonado. that say God has abandoned Y you. ahora como creo que Dios me ha abandonado, And now, since I believe that God has abandoned me, surge depresión y ansiedad causada por esos pensamientos. arises depression and anxiety caused by those thoughts. Vivo deprimido y ansioso por lo que mis emociones me han dicho. I live depressed and anxious because of what my emotions have told me. Pero estos pensamientos que vienen de emociones But these thoughts that come from emotions, no tienen ni intelecto ni tienen verdad. they do not have intellect, nor do they have truth. Pero la palabra de Dios, que es verdad, But the word of God, which is truth, siempre me va a decir lo que es correcto. it is always going to tell me what's correct. El Señor dice en Mateo 28:20, The Lord says in Matthew 28:20, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. surely I am with you to the very end of the Y age. si yo me dejo llevar por lo que dice la verdad, And if I allow myself to be taken, to be led by what says the truth says, ya yo no debo sentirme abandonado por Dios. then I should no longer feel abandoned by God. Y si ya yo no me siento abandonado por el Señor, And if I don't feel abandoned by God, no me siento deprimido y ansioso porque creo que estoy solo. I will not feel depressed or anxious because I won't believe that I am alone. El problema de la depresión y la ansiedad The problem with depression and que anxiety muchos tienen that many have, se puede trazar a que se están escuchando demasiado a ellos mismos it could be traced to the fact that they are listening to themselves too much. y no están confrontando los pensamientos que llegan a su mente, que son dominados por sus emociones. And they are not confronting the thoughts that come to their mind that are dominated by their No emotions. están confrontando esos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios. They are not confronting those thoughts with the truth of the Word of God. Amados, así como no podemos aceptar todo lo que la gente nos dice como verdad sin verificarlo primero. Brethren, just like we can't accept what anyone tells us as truth without verifying it first, Asimismo, in that same way, yo no puedo aceptar todo lo que yo me digo sin verificarlo primero. I can't accept everything that I tell myself without verifying it first. Especialmente si mis pensamientos vienen de sentimientos fuera de control. Especially if my thoughts come from emotions that are out of control. El pastor, teólogo y médico, el doctor Martin Lloyd Jones, The pastor, theologian, and doctor, Dr. Martin Lloyd Jones, tenía pacientes que eran cristianos he had patients who were Christians. y él integró sus observaciones clínicas And he integrated his clinical observations con la exposición bíblica with biblical exposition para tratar lo que él llamaba cristianos infelices. to treat what he would call unhappy Christians. Y en su libro Depresión Espiritual, sus causas y su cura, And in his book, Spiritual Depressions, Its Causes and Cures, él dice: depresión espiritual y ansiedad he says that spiritual depression and anxiety, vienen de escucharnos a nosotros mismos it comes from listening to ourselves en vez de hablarnos a nosotros mismos, instead of speaking to ourselves, olvidando quién es Dios forgetting who God is, y enfocándonos demasiado en nuestro propio estado interior, and focusing too much on our own interior state en vez del carácter y de las promesas de Dios. instead of the character and the promises of God. El doctor Martin Lloyd Jones nota
The Dr. Martin Lloyd-Jones notes que la infelicidad viene that unhappiness comes cuando permitimos que nuestras emociones dicten nuestros pensamientos. when we allow our emotions to dictate our thoughts, En vez de que nuestros pensamientos sean dictados por la predicación de la verdad. instead of allowing our thoughts to be dictated by the preaching of the word of truth. En otras palabras, In other words, cuando no nos confrontamos a nosotros mismos con la verdad, when we don't confront ourselves with the truth, el resultado siempre será olvidarnos de Dios, the result will always be to forget about God, olvidarnos del carácter de Dios, to forget about the character of God, olvidarnos de las promesas de to Dios forget about the promises of y God, enfocarnos en cómo uno se siente. and to focus on how we feel. Y así descuidamos lo que es verdad, And in that way, we neglect what truth is, como el carácter de Dios y las promesas de Él. like the character of God and His promises. Amado, esto significa que debemos de estar dispuestos a confrontarnos a nosotros mismos. Brethren, this means that we should be willing to confront ourselves. ¿Confrontarnos con qué? Confront ourselves with what? Confrontarnos con la verdad de la palabra de Dios. To confront ourselves with the truth of the Word of God. Si hemos creído que la palabra de Dios es verdad, If we have believed that the Word of God is truth, y si hemos creído que lo que Dios ha dicho es verdad, and if we have believed that what God has said is true, amén, pienso, amados, que debemos refugiarnos en esa verdad I think we should take refuge in that truth cuando nuestros pensamientos son dominados por nuestras emociones. when our thoughts are dominated by our emotions. La Biblia dice en 2 de Corintios 10, versos 4 y 5. The Bible says in 2 Corinthians 10 from 4 to 5, Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Dios le ha dado al cristiano armas espirituales para destruir fortalezas. God has given the Christian spiritual weapons to destroy fortresses. Una fortaleza es un lugar reforzado, A fortress is some place that is reinforced, un lugar difícil para derribar. a difficult place to destroy. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que destruimos con las armas que Dios nos ha dado? Now, what are the fortresses that we destroy with the weapons God gives us? Si usted está en Cristo, Dios te ha dado armas espirituales. If you are in Christ, God has given you a spiritual weapon. Y esas armas espirituales es para la destrucción de fortalezas. And those spiritual weapons are for the destruction of fortresses. ¿Cuáles son esas fortalezas? What are those fortresses? Verso 5. Verse 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God. En otras palabras, fortalezas In other words, fortresses son pensamientos que contradicen o que van en contra de la verdad que Dios ha establecido. they are thoughts that go against or contradict the truth that God has established. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. En otras palabras, cautiva, mete preso ese pensamiento. In other words, take it captive, imprison it, that thought. Significa que debemos de estar dispuestos a confrontarnos a nosotros mismos. It means that we should be willing to confront ourselves, A meter ese pensamiento, a esposarlo y meterlo preso. to expose that thought and to willing to imprison Y it. después traer ese pensamiento a la obediencia de Cristo. And then bring that thought to the obedience of Christ. Para ver si ese pensamiento o es verdad o no es verdad. To see if that thought is truth or if it's not true. En otras palabras, para verificar si lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es verdad o no. In other words, to verify that what we are saying to ourselves, whether it's truth or not truth. Y esto, amados,
es lo que el salmista hace en el Salmo 42. And this, brethren, is what the psalmist does here in Psalm 42. Él empieza usando la imagen de un siervo. He begins using the image of a servant, a deer. Un siervo con una intensa sed, As a deer with an intense thirst, respirando duro breathing heavily, y en busca de agua que los refresque. and looking for water to refresh Y itself. esta es la imagen que el salmista usa And this is the image that the psalmist used para describir su depresión y su ansiedad y su angustia emocional. to describe its depression, anxiety, and spiritual anguish. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, God. El salmista está solo. The psalmist is alone. Él está en aislamiento lejos de Jerusalén, He is in isolation, far from Jerusalem, lejos del templo de Dios, far from the temple of God, donde se reunía a alabar a Dios junto con el pueblo. where they would get together to worship God with the people. En esta época el templo era símbolo de la presencia de Dios. In this time period, the temple was the symbol of the presence of Y God. por eso cuando un judío estaba lejos del templo, lejos de Jerusalén, That's why when a Jewish person was far from the temple or far from Jerusalem, oraban en dirección donde se encontraba el templo. they would pray in the direction of where the temple was. Porque la costumbre era que allí estaba la presencia de Dios. Because the custom was that that's where the presence of God Y el was. salmista está deprimido y ansioso porque se siente lejos de la presencia de Dios. And the psalmist is anxious because he feels as if he is far from the presence of God. Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verse 2, my soul thirsts for the living God. When shall I come and disappear before God? En su aislamiento el salmista sentía In his isolation, the psalmist felt, que así como uno come todos los días, in the same way that one eats every day, lo que él comía eran sus lágrimas. that what he ate was his tears. En otras palabras, él se pasaba llorando todos los días. In other words, he would pass the days crying. Imagínese, el salmista sediento por estar en la presencia de Dios. Imagine the psalmist with the desire to be in the presence of God. Lejos de Dios, lejos de Jerusalén. Far from God, far from Jerusalem. Donde él creía que estaba la presencia de Dios. Far from where he believed the presence of God to be. Triste, amargado, deprimido, ansioso. Sad, depressed, and anxious. Y después se levantan los críticos para burlarse de él. And then the critics would come to make fun of him. Porque siempre habrán críticos. Because there will always be critics. Estos críticos se levantaban y le decían, ¿a dónde está tu Dios? These critics they would say, well, where is your God? Verso 3, fueron mis lágrimas mi pan día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿a dónde está tu Dios? My tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? El salmista ahora empieza a recordarse de aquellos tiempos agradables, The psalmist then began to remind himself of those pleasing de esos times, momentos donde los tiempos eran buenos, of those moments where times were good, donde él dirigía el pueblo a la adoración a Dios. where he would direct the people into worship. Él estaba ahí en medio, envuelto en la alabanza y en la adoración, He was involved in the worship and the en praise, la misma presencia de Dios. in the presence of God. Verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. I remember these things and pour out my soul within me. For I used to go over with the multitude and walk them to the house of God, with the voice of joy and thanksgiving, a multitude celebrating a festival. Estos eran momentos de gozo, These were moments of joy. eran momentos de alegría, These were moments of eran happiness. momentos de mucho agrado en la vida del salmista. These were very pleasing moments in the life of the psalmist. Pero ahora está deprimido
y ansioso y en profunda angustia. But now he is depressed and anxious and in much spiritual anguish. Está desesperado He is desperate y sediento de estar en la presencia de Dios. with the desire to be in the presence of God. Solo Dios sabe las cosas que el salmista estaba pensando en ese momento. Only God knows the things that the psalmist was thinking in those moments. Solo Dios sabe los pensamientos que estaban, que las emociones habían dominado en la vida del salmista. Solo Dios lo sabe. Only God knows the thoughts that were dominating the life of the psalmist. Only God knows them. Pero cualquiera que sea ese pensamiento, But whatever those thoughts may be, este es el momento donde el salmista deja de escucharse a sí mismo. this is the moment that the psalmist stops listening to himself. Este es el momento donde el salmista entiende que sus sentimientos, que sus emociones están dictando sus pensamientos. This is the moment where the psalmist realizes that his emotions are dictating his thoughts. Este es el momento donde él deja de escucharse, This is the moment where he stops to think, to donde listen él to himself, se confronta a sí mismo where he confronts himself y empieza a predicarse la verdad. and begins to preach to himself the truth. Verso 5. Verse 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Why are you in despair, my soul, and why are you restless within me? Wait for God, for I will again praise him for the help of his presence, my God. No sabemos lo que el salmista se estaba diciendo antes de decirse esto. We don't know what the psalmist was saying to himself before he said this. Pero algo que podemos deducir But something that we can deduce es que lo que el salmista se estaba diciendo is that what the psalmist was saying, lo estaba abatiendo, it was making him restless. lo estaba deprimiendo, It was making him depressed. lo estaba poniendo ansioso. It was making him anxious. Podemos estar seguros We can be assured que lo que él se estaba diciendo that what he was saying, no lo estaba haciendo feliz. it was not making him happy. Es como que el salmista tomara la decisión It's almost as if the psalmist made the decision de ponerle los frenos a su dolor emocional. that to put the brakes on his emotional pain. Porque él entendía que se estaba enfocando demasiado en lo que sus emociones le estaban diciendo. Because he understood that he was focusing too much on what his emotions were saying. Esos pensamientos le causaban turbulencia emocional. Those thoughts would cause him turbulence, emotional turbulence. En vez de enfocarse en Dios, se estaba enfocando en lo que los pensamientos dictados por las emociones le estaban diciendo. Instead of focusing on God, he was focusing on what his emotions, his thoughts dictated by emotions were saying. Y ahora aquí en el verso 5 es como que él se dice a sí mismo: And in verse 5, he says that to himself. espérate un momento. He says to himself, wait a minute. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why are you in despair, my soul? Espera en Dios. Wait in God. No esperes en tus amigos. Don't wait for your friends. No esperes en tu dinero. Don't wait for your money. No esperes en tus conexiones. Don't wait for your connections. No esperes en tus destrezas o en tu intelecto. Don't wait for your intellect. Espera en Dios. Wait for God. Y después él dice: Él es mi salvación. Then he says, he is my salvation. Él es mi Dios. He is my God. Gloria a Dios. Glory to God. Si siempre estamos en depresión y ansiedad, If we are always in depression and anxiety, tenemos que fijarnos we have to realize qué es lo que nosotros mismos nos estamos diciendo. what is it that we are saying to ourselves. En vez de dejar que los sentimientos sigan hablando, Instead of allowing the emotions to continue talking, hay que decidir ponerle freno we have to decide to apply the brakes y decirnos a nosotros mismos: espérate un momento. and say to ourselves, wait a minute. Y en ese momento predicarnos a nosotros mismos la verdad. And in that moment, preach to ourselves the truth.
Mira al que está a tu lado y dile, espera en Dios. Look at the person next to you and say, wait for God. Oh, espera en Dios. Wait for God. Espera en Dios. Wait for God. Espera en Dios. Wait for God. No me escucharon. Espera en Dios. Didn't hear me? Wait for God. Las cosas no se ven bien ahora, pero espera en Dios. Things don't look good now, but wait for God. Podemos esperar en Dios, amados, We can wait for God, brethren, porque Él es nuestra salvación. because He is our Podemos salvation. esperar en Dios porque Él es fiel. We can wait for God because He is faithful. Podemos esperar en Dios porque Él es bueno. We can wait for God because He is good. Podemos esperar en Dios porque Él es soberano. We can wait for God because He is sovereign. Podemos esperar en Dios porque nada ni nadie podrá detener los planes de Él. We can wait for God because no one and nothing can detain His Podemos plans. esperar en Dios porque Él nos ama. We can wait for God because He loves us. Podemos esperar en Dios porque Él estará con nosotros hasta el fin. We can wait for God because He will be with us until the end. Acuérdate del carácter de Dios que usted le sirve. Remember the character of God that you serve. Por eso, amado, es tan importante conocer buena teología bíblica. For that reason, it is so important to know good biblical theology. Porque en el conocimiento de buena teología bíblica, Because in the knowledge of good biblical theology, conocemos más a Dios. we know God more. Y mientras más conocemos a Dios, And the more we know God, más tranquilos podemos estar cuando las cosas se pongan we difíciles. can be more calm when things get difficult. Después que te acuerdes de quién es Dios, After you remember who God is, acuérdate de las cosas grandes que Dios ha hecho. remember the great things that God has done. Romanos 8:32 dice esto: Romans 8:32 says this. el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Si Dios te ha regalado lo más grande que hay, If God has gifted you the greatest thing there is, si Dios te ha dado a Cristo, if God has given you Christ, si Dios te ha regalado el don de la fe salvadora, if God has gifted you with the faith, the saving faith, ¿cómo va Dios a abandonarte ahora? how is God going to abandon you now? ¿Cómo va Dios a dejarte ahora? How is God going to leave you now? Amados, tiene que haber un momento Brethren, there has to be a moment donde dejamos de escucharnos a nosotros mismos where we stop listening to ourselves y empezamos a hablarnos a nosotros and we mismos. begin to speak to ourselves. Nuestros sentimientos no deben dictar nuestros pensamientos, Our emotions should not dictate our thoughts, porque nuestros sentimientos no tienen intelecto. because our feelings do not have intellect. Nuestros sentimientos, como dije, nos dicen cómo nos sentimos. Our feelings, they tell us how we feel. Nuestros sentimientos nos dicen cómo algo nos hace sentir. Our emotions tell us how something makes us feel. Pero nuestros sentimientos no pueden decirnos la verdad. But our emotions cannot tell us the truth. Lo único que nos puede decir la verdad es el estándar de la palabra de Dios. The only thing that can tell us the truth is the standard of the Word of God. El Salmo 42 nos enseña el antídoto de la infelicidad The Psalm 42 shows us the antidote to unhappiness y el antídoto de la desesperación en la vida del cristiano. and the antidote to desperation in the life of the Christian. Y que ese antídoto And that antidote es dejar de escucharnos y empezar a hablarnos. is to stop listening to ourselves and start speaking to Predícale a ourselves. una persona y dile, deja de escucharte y empieza a hablarte. Someone say to the person next to Oh. you, stop listening to yourself and speak to yourself. Deja de escucharte tanto y empieza a hablarte. Stop listening to yourself and speak to Empieza a yourself. predicarte lo que es verdad. Speak to yourself the truth. Preach to yourself the truth. Salmo 42 nos enseña el antídoto de la ansiedad y de la presión. Psalm 42 shows us the antidote to depression and Y anxiety. el antídoto
de depresión y ansiedad en la vida del cristiano And the antidote to depression and anxiety in the life of the Christian es dejar de tener un enfoque interno is to stop having an internal focus y tener un enfoque externo en Dios. and to have an external focus in God. Es poner nuestra esperanza en Dios y no en nosotros mismos. It's to put our hope in God and not in ourselves. Le aseguro I assure you que si yo pongo mi esperanza en mí, that if I put my hope in me, tengo motivo para deprimirme y para estar ansioso. I would have motive for being depressed and anxious. Pero si yo pongo mi esperanza en Dios, But if I put my hope in God, no tengo motivo de deprimirme y ponerme ansioso porque yo sé en las manos de quien yo estoy. I don't have a reason to get depressed or anxious because I know whose hands I am in. Y no sé si aquí o por las redes sociales, I don't know if here or on social media, pero si llevas tiempo luchando con la depresión, but if you have time battling depression, es tiempo de dejar de escuchar lo que tus emociones te están diciendo. it's time for you to stop listening to what your emotions are saying. Y es tiempo de hablar. And it's time to speak. Si estás luchando con la ansiedad por un tiempo, If you are struggling with anxiety for a time, es tiempo de dejarte de escucharte tanto. it's time to stop listening to yourself so much. Y es tiempo de predicarte a ti mismo. And it's time to preach to yourself. El salmista continúa enseñándonos lo que muchos llaman el arte de la confrontación propia. The psalmist continues showing us what many call the art of self-confrontation. Verso 6. Verse 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. My soul is in despair within me. Therefore I remember you from the land of Jordan. En otras palabras, me siento deprimido por dentro. In other words, I feel depressed inside. Pero yo no voy a enfocarme en cómo yo me siento. But I'm not going to focus on how I feel. A pesar de sentirme lejos de la presencia de Dios, Despite that, I feel far from the presence of God. a pesar de estar en tierra extraña, And despite from being in strange lands, yo voy a enfocarme en ti. I'm going to focus on you. Él dice, mi alma está deprimida. He says, my soul is in despair. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán. Therefore, I remember you from the lands of Jordan. El momento cuando nos ponemos deprimidos o ansiosos, ese es el momento de acordarnos de Dios. In the moment we become anxious or depressed, that is the moment to remember God. No voy a dejar que mis emociones dicten mi posición con Dios. I'm not going to allow my emotions to dictate my position with God. Eso es lo que el salmista está diciendo. That's what the psalmist is Él saying. se encuentra lejos, aislado, lejos de Jerusalén, He finds himself isolated from Jerusalem, en tierra extraña. in strange Se lands. siente que está lejos de la presencia de Dios. He feels that he is far from the presence of God. Pero él dice, en este momento, él dice, yo no voy a dejar que mis emociones dicten mi posición. But he says in this moment, I'm not going to allow my emotions to dictate my position. Mis emociones me dicen que estoy lejos de Dios. My emotions say that I am far from God. Pero cuando me enfoco en Dios, But when I focus on cuando God, me acuerdo de Dios, when I remember God, cuando me enfoco en la verdad de la palabra de Dios, when I focus on the truth of the Word of God, yo veo que mi posición no ha cambiado. I see that my position has not changed. Los problemas no son una indicación que me dice si Dios está conmigo o no. The problems aren't an indication that tell me whether or not God's with me. Lo que me dice si Dios está conmigo es la verdad de la palabra. What tells me whether or not God is with me is the Word. Y cuando una verdad espiritual And when a spiritual truth es dictada por la depresión y por la ansiedad, is dictated by depression and anxiety, fundamentalmente esa mentira florece.
fundamentally that lie flourishes. Esa mentira prospera en la mente de una persona. That lie prospers in the mind of a person. Déjame decir otra vez. Let me say it again. Cuando una verdad espiritual es dictada por la depresión y por la ansiedad, When a spiritual truth is dictated by depression and anxiety, ese pensamiento florece en la mente y en el corazón del cristiano. that thought flourishes in the mind and in the heart of the Christian De tal manera que lo puede hasta engañar, in such a way that it could deceive them, creyendo que su posición en Dios ha cambiado. believing that their position in God has changed. Que Dios está a 1,000,000 de millas lejos de usted. That God is 1,000,000 miles away from you. Cuando la verdad es When the truth is, que Dios está contigo. when God is with you, Dios está ahí. God is there with you. Dios está ahí. God is there. Esa es la verdad. That is the truth. Pero cuando dejamos que nuestras emociones dicten una verdad espiritual, But when we allow our emotions to dictate a spiritual truth, nos enfocamos en cómo nos sentimos y nos olvidamos del carácter de Dios y de sus promesas. we focus on how we feel and we forget about the character of God and His promises. Cuando los pensamientos de una persona son dictadas por sus emociones, When the thoughts of a person are dictated by emotions, ven sus problemas o sus circunstancias they see their problems or their circumstances como olas inmensas que le caen encima una detrás de otra. like immense waves that fall one right after the other. De tal manera que la persona siente como que se está ahogando. In such a way that the person feels like they're drowning. Problema Problem tras problema, after problem tras problema, after tras problem problema. after Y se problem. sienten como olas inmensas cubriéndonos. And they feel like immense waves covering us. Y a veces uno no siente ni que tiene tiempo para respirar. And sometimes we don't feel as if we even have time to breathe. Y cuando las emociones dictan los pensamientos, And when emotions dictate the thoughts, empieza a afectarnos físicamente. it begins to affect us physically. El estrés, amados, según la ciencia médica, el estrés es un proceso inflamatorio. According to medical science, stress is an inflammatory process. Un proceso que afecta a los órganos del ser humano. A process that affects the organs of the human being. Afecta la presión en la sangre. It affects your blood pressure. Descontrola la azúcar en la sangre. It affects the blood sugar levels. Y afecta hasta nuestro respirar. And it affects even our own way of Hay breathing. personas que respiran aceleradamente There are people who breathe quickly porque sienten que no pueden respirar because they feel like they can't breathe, porque tienen ansiedad y depresión. because they have anxiety and depression. El salmista, muy interesante, el salmista personifica los problemas. And very interestingly, the psalmist personifies the problems. Esos problemas que le estaban deprimiendo, These problems that were causing him depression. esos problemas que lo estaban poniendo ansiosos. These problems that were causing him to be El anxious. salmista los personifica como olas profundas. The psalmist personifies them as deep waves. Olas profundas llamándose una detrás de la otra Deep waves calling one right after the other para caerle encima al salmista. to fall on top of the psalmist. Y yo leyendo esto me puedo imaginar una ola And while I read this, I could imagine a wave. diciendo, vengan todos. And it says, come all. Y caéndole encima una detrás de la otra al salmista. And falling one on top of the other behind the psalmist. Como una cascada. As a waterfall. Verso 7. Es lo que dice el salmista. Verse 7. Look at what the Un psalmist says. abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Deep calls to deep at the sounds of your waterfalls. All your breakers and all your waves have passed over me. El salmista compara su aflicción como olas que le caen encima una detrás de otra para ahogarlo. The psalmist compares his problems as waves falling one after the other to drown him. Dice, un abismo llama a otro abismo.
And he says, deep calls to deep. hablando de la profundidad de esas olas. Speaking of the depths of the wave. Cuando yo leo esto, siempre me viene en mente las cascadas de Niagara Falls. And whenever I read this, I think of the waterfall in Niagara Falls. No sé si alguien ha tenido el privilegio de visitar a las cascadas de Niagara Falls. I don't know if anyone has had the privilege to go see the waterfalls of Niagara Falls. Pero imagínese But imagine que usted esté debajo de esas cascadas y que toda esa agua te está cayendo encima. you are standing under that waterfall and all those waves are falling over you. Así es como se sentía el salmista. That is how the psalmist felt. Imagínese pensamientos dictados por tus emociones Imagine thoughts that are dictated by emotions y no por la verdad de la palabra, and not by the truth of the word. y que nosotros estemos mirando cada problema difícil como una de esas olas cayendo sobre nosotros. And we are looking at every difficult problem as one of those waves that are falling over us. Cualquiera se deprime. Anyone would get depressed. Cualquiera se pone ansioso. Anyone would get anxious. Cualquiera se desespera. Anyone would become desperate. El salmista está expresando cómo se siente abrumado por la inundación de circunstancias que lo afligen. The psalmist expresses of how he feels burdened by the circumstances that he faces. Estas circunstancias que lo hacen sentir como que se estuviera ahogando. These circumstances that have him feeling as if he was drowning. Pero ante el peso que el salmista siente, But before the weight that the psalmist feels, el salmista entiende algo que nosotros debemos de entender hoy. the psalmist understands something that we should understand today. Él reconoce la soberanía de Dios. He recognizes the sovereignty of God. Y él se dice a sí mismo, And he says to himself, estas son tus olas. he says, these are your waves. Estas son tus ondas. These are your waves. Estas son tus cascadas. These are your waterfalls. En otras palabras, yo me he puesto en las manos del Dios soberano. In other words, I have placed myself in the hands of the sovereign God. Y si esto me está pasando, And if this is happening, me está pasando con tu permiso. it is happening with your Y permission. aunque yo no entienda el por qué, And even if I don't understand the yo why, no voy a dejar que mis emociones dicten mis pensamientos. I am not going to allow my emotions to dictate Voy my a thoughts. mirar mis circunstancias I'm going to look at my por el circumstances lente de la verdad de la palabra de Dios. through the lens of the truth of the Word of Y God. con toda confianza And with all trust puedo decir and que confidence, I can say estas olas, estas ondas y esta cascada son de Dios. that these waves and these waterfalls are from God. Porque estoy seguro que el Dios soberano Because I am sure that the sovereign God tiene el control de todas las cosas. has the control of Y everything. como yo sé que Él me ama apasionadamente, And since I know He loves me y como passionately, yo sé que Él es fiel a sus promesas, and I know that He is faithful to His y como yo promises, sé que Él cuida de mí, and I know that He takes care of yo me, puedo estar seguro, I can be sure. no importa cuán oscuro parezca mi situación, It doesn't matter how dark my situation looks, porque al final yo sé because in the end I know que todo obrará para el bien de aquellos que lo aman. that everything works for good of those who love ¿Cuántos Him. pueden darle gloria a Dios por eso? How many can give glory to God for that? El salmista se dejó de escucharse a él mismo The psalmist stopped listening to himself y empezó a hablarse a él mismo. and began to speak to himself. Dejó de oír lo que tenían que decir sus emociones He stopped listening to what his emotions had to y say, se empezó a predicar con la verdad de la palabra de Dios. and he began to preach with the truth of the Word of God. Y eso, amado, es lo que hoy día nosotros tenemos que hacer And that, brethren, is what we have to do today para salir de la depresión y de la ansiedad. to leave the depression and anxiety. Este es el patrón que vemos una tras otra vez en el Salmo 42 y en el Salmo 43. This is the pattern we see once and again in Psalms 42 and Psalm 43. En mis momentos de cuando yo estoy luchando con la depresión y la ansiedad, este es
uno de los salmos que yo acudo. When I struggle with depression and anxiety, this is one of the Psalms that I look for. Esto es uno de los salmos que yo uso para predicarme a mí mismo. This is one of the Psalms that I use to preach to myself. Para dejar de enfocarme tanto en cómo yo me siento y empezar a enfocarme en la verdad. To stop focusing so much on how I feel and to focus on the truth. El salmista no deja que sus pensamientos vayan corriendo con sus emociones, The psalmist doesn't allow his emotions to go running, sino que él mismo se interroga y después se predica con la verdad. but instead he interrogates himself and then he preaches to himself the truth. El salmista sabe que si sus pensamientos son dictados por sus emociones, él va a ser infeliz. The psalmist knows that if his emotions are going to be dictated, his thoughts dictated by his emotions, he will be unhappy. Y nosotros, amados, tenemos que entender lo mismo. And brethren, we have to understand the same. Seremos infelices We will be unhappy si dejamos que nuestros pensamientos sean dominados por nuestras emociones. if we allow our thoughts to be dominated by our emotions. No seremos felices We will not be happy. si las emociones dictan nuestros pensamientos. The emotions dictate our thoughts. Tenemos que saber, We have to know. We have to know cuándo es el momento de dejar de escucharnos a nosotros mismos when is the moment to stop listening to y ourselves. cuándo es el tiempo de predicarnos a nosotros mismos. And when is the moment to start preaching to ourselves. Tenemos que aprender el arte de la confrontación propia. We have to learn the art of self-confrontation. Cuando escuches el susurro de pensamientos dominados por tus emociones, When you hear that whisper of thoughts dominated by your emotions que te dicen, that say to you, yo he fracasado demasiado en mi vida. I have failed too much in my life. Dios no puede tenerme más en cuenta. God cannot keep me in account. Tantas cosas que yo he hecho, All the things I have done. tantos errores que yo he cometido. So many mistakes that I've committed. ¿Cómo es posible How is it possible? que Dios pueda amar una persona como yo? How can God love a person like me? Y viene la depresión y la ansiedad por causa de esos pensamientos. And the depression and anxiety comes because of those thoughts. Ese es un momento de interrumpirte a ti mismo That is the moment to interrupt yourself y decir, espérate un momento. and say, wait a minute. Oh, alma mía, Oh, my soul, ¿por qué te turbas dentro de mí? why are you disturbed within me? Romanos 8, 33 y 34 dice, Romans 8. ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who will bring charges against God's elect? God is the one who justifies. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, but rather who was raised and who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Tienes que saber cuándo dejar de escucharte, You have to know when to stop listening to yourself, interrumpirte interrupt y yourself, predicarte con la verdad. and preach to yourself with the truth. Cuando escuches el susurro de pensamientos, When you listen to that whisper of thoughts, pensamientos dominados por tus emociones, thoughts dominated by your emotions, que te dicen, yo no soy suficiente para lidiar con esta situación. that say, I am not sufficient to manage with this situation. Yo no puedo hacer nada. I can't do anything. Yo soy demasiado débil. I am too weak. Yo soy demasiado flojo. I am too flawed. Yo no sé suficiente. I am not sufficient. Yo no soy nadie. I am no one. Yo no soy nada. I am nothing. Yo no puedo hacer nada. I can't do anything. Interrúmpete un momento. Interrupt yourself for a moment. Y dice, espérate un momento. And you say, wait a minute. Oh, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Oh, my soul, why do you distress within me? Isaías 40:29 dice, Isaiah 40:29 says, Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. He gives strength to the weary, and to the one who lacks, he might increase his Salmo power. 46:1, Dios es nuestro amparo y
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Psalm 46:1. God is our refuge and strength, a very ready help in trouble. Yo puedo gritar lo que dice Joel en Joel 3:10. I can scream what Joel says in Joel 3:10. Donde dice, diga el débil, fuerte soy. Where it says, say to the weak, you're strong. Fuerte soy. I am strong. Y aunque yo me sienta débil, And even if I feel y weak, aunque yo sienta que yo no puedo más con esto, even if I feel I can't continue with yo this, soy fuerte. I am strong. Porque yo no cuento con mis fuerzas. Because I don't keep account for my own strength. Yo soy fuerte porque cuento con las fuerzas de Dios. I am strong because I keep account to the strength of Alguien God. diga, fuerte soy. Someone say, I am Fuerte strong. soy. I am strong. Santos a Dios. No dejes que pensamientos controlados por la depresión y la ansiedad tengan la última palabra en tu vida. Don't allow thoughts that are controlled by depression and anxiety to have the last word in your life. Predícate a ti mismo. Preach to yourself. Predícate sobre el carácter de Dios. Preach to yourself about the character of God. Predícate sobre las promesas de Dios. Preach to yourself about His promises. Predícate sobre quién es Dios y qué Él ha hecho en tu vida. Preach to yourself about who God is and what He has done in your life. La depresión y la ansiedad siempre van a traer pensamientos de duda sobre el futuro. Depression and anxiety are always going to bring thoughts of doubts in your life. La depresión y la ansiedad siempre van a traer pensamientos de tormento sobre el pasado. Depression and anxiety are always going to bring thoughts of torment about the past. Siempre van a traer el temor sobre la incertidumbre. They will always bring fear about the uncertainty. Pero tenemos que estar preparados But we have to be prepared para confrontarnos a nosotros mismos, to confront ourselves, dejar de escucharnos to stop listening, y empezar a hablarnos and to start speaking con la verdad de la palabra de Dios. with the truth of the Word of God. Significa, amado, que si no estudiamos la palabra de Dios, It means, brethren, if we do not study the Word of God, no tendremos verdades bíblicas para interrumpirnos a nosotros mismos. we won't have biblical truths to interrupt ourselves with. Cuando los pensamientos dictados por las emociones nos dicen cosas que no son verdad, When the thoughts dictated by emotions tell us things that aren't true, ¿cómo vamos a interrumpirnos y a predicarnos si no estudiamos nuestra Biblia? how are we going to interrupt ourselves and preach to ourselves if we don't study the Bible? Esa es una de las razones que nos enfocamos tanto en esta iglesia sobre el estudio de la palabra de Dios. This is why, one of the reasons why we focus so much in this church about the studying of the Word of God. Quizás alguien me diga, pastor, yo no puedo luchar en contra de la depresión y la ansiedad. Maybe someone may say to me, Pastor, I don't know how to struggle against the depression and anxiety Porque no puedo dejar de escuchar lo que mis pensamientos me están diciendo. because I can't stop listening to what my thoughts are telling me. Siempre vienen. They always come. No puedo hacerlo. I can't do anything. Quizás la razón del que no puedes es porque no tienes verdades bíblicas para predicarte. Maybe the reason why you can't is because you don't have biblical truths to preach to yourself. Quizás has descuidado la lectura de la palabra. Maybe you have neglected the reading of the Word. Quizás has descuidado el estudio de la palabra. Maybe you have neglected the study of the Word. Pero podemos, amados, interrumpirnos y confrontarnos. But we can, brethren, interrupt and confront ourselves Porque Dios nos ha dado dominio propio. because God has given us self-control. Dios nos ha dado dominio propio. God has given us self-control. Segunda de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of timidity,
but of power, love, and discipline. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Self-control is fruit of the Holy Y si Spirit. usted está en Cristo, And if you are in Christ, usted tiene dominio propio. you have self-control. Es solo cuestión de ejercerlo. It's just a question of exercising it. Es cuestión de hacer un esfuerzo, It's a question of making an effort. de no rendirnos tan fácilmente ante los pensamientos que son dominados por la depresión y la ansiedad. Of not surrendering ourselves so easily to the thoughts dominated by emotions. Es como Pedro caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. It's like Peter walking over the water in the middle of the storm. Pedro estaba bien mientras él se enfocaba en Jesús. Peter was fine while he focused on Jesus. Pero al Pedro enfocarse en los elementos de la tormenta, But on Peter focusing on the elements of the storm, la ansiedad de Pedro creció, Peter's anxiety grew, la fe de Pedro menguó. his faith diminished, ¿Y qué pasó con Pedro? and what happened to Peter? Y Pedro se hundió. And Peter drowned. Amados, la fe verdadera Brethren, the true faith no finge que no había una tormenta. it does not Pretend. pretend that there wasn't a storm. Porque hay personas que dicen, no, la fe es como que si la tormenta no estuviera ahí. But brethren, because there are people who say that faith is as if the storm isn't there. Eso no es fe. That's not faith. La fe simplemente reconoce que Cristo está por encima de la tormenta. The faith simply recognizes that Christ is above the storm. El último punto. The last point. Hay algo que le llaman el principio del reemplazo. There is something that they call the principle of replacement. El principio del reemplazo. The principle of replacement. Este principio del reemplazo nos dice This principle of replacement says que no podemos dejar de hacer algo that we can't stop doing something sin primero reemplazarlo por algo mejor. without first replacing it with something better. No podemos dejar de hacer algo We can't stop doing something sin primero reemplazarlo por algo mejor. without first replacing it with something better. Por ejemplo, hay personas que quieren dejar de fumar. For example, there are people who want to stop smoking. Y si no reemplazan el fumar con algo mejor, And if they don't replace smoking with something better, siempre van a volver a fumar. they will always return to Y smoking. por eso muchos, para dejar de fumar, reemplazan el fumar con mascar goma de chicle. That's why many, to stop smoking, they will replace it with chewing gum. Y tienen más éxito dejando de hacer algo que ellos no quieren hacer. And they have greater success in stop doing something they want to do. De la They misma don't wanna manera, no podemos dejar una vida de pecado do. In the same way, we can't stop living a life of sin si no reemplazamos esa vida por una vida de justicia en Cristo. if we don't replace that life with the life of righteousness in Y Christ. asimismo, In the same way, no podemos dejar la depresión y la ansiedad we can't stop the depression and anxiety si no la reemplazamos por la oración y la alabanza en gratitud a Dios. if we don't replace it with prayer and worship and gratitude to God. Expresar gratitud a Dios To express gratitude in God, nos obliga a pensar en lo que Dios ha hecho. it obligates us to think in what God has done. Si queremos ser personas agradecidas, If we want to be happy people, grateful people, solo tenemos que pensar en motivos para estar agradecidos. we only have to think of the motives to be grateful. Y si queremos dejar depresión y ansiedad, And if we want to leave depression and anxiety, tenemos que reemplazarlo por la oración y alabanza en gratitud a Dios. we have to replace it with prayer and worship and gratitude to Porque la God. gratitud nos obliga a pensar qué fue lo que Dios hizo. Because gratitude obligates us to focus on what God has done. Es lo que Filipenses 4, 6 y 7 dice. Look at what Philippians 4, 6 to 7 says. Por nada estén afanosos.
Antes bien, en todo. Todo en el griego significa todo. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Mire cómo Pablo conecta el afán o la ansiedad con una adoración en gratitud a Dios. Look at how Paul connects an anxiety with a prayer and gratitude to God. Porque gratitud a Dios siempre nos obliga a pensar en qué Dios ha hecho. Because gratitude towards God obligates us to think of what God has done. Amados, tenemos que reemplazar la ansiedad. Brethren, we have to replace anxiety. Tenemos que reemplazar la depresión. We have to replace depression. Tenemos que reemplazar el temor. We have to replace fear. Tenemos que reemplazar cualquier sentimiento negativo que quiera apoderarse de nuestros pensamientos. We have to replace any negative sentiment that wants to take advantage of our thoughts. Tenemos que reemplazarlos We have to replace them con oraciones de gratitud y alabanza a Dios. with prayers of gratitude and thanks to God. Y cuando entendemos estas verdades que Dios nos ha dado en su palabra, And when we understand these truths that God has given us in His Word, entonces tendremos las herramientas necesarias para confrontarnos a nosotros mismos. then we have the tools necessary to confront ourselves. Alguien dijo, Someone said, cuando tenemos la disponibilidad de confrontarnos a nosotros mismos con la verdad, that when we have the disposition to confront ourselves with the truth, es ahí donde dejaremos de ser víctimas pasivas de nuestros pensamientos it is there that we will stop being passive victims to our negative emotions. y nos convertiremos en los directores de nuestra propia mente. And we will convert ourselves to directors of our own minds. Amados, hay que aprender el arte de la confrontación propia. Brethren, we have to learn to confront the art of self-confrontation. Hay que aprender a confrontarnos a nosotros mismos con la verdad de la palabra de Dios. We must learn to confront ourselves with the truth of the Word of God. Porque es así como nosotros venceremos la depresión, la ansiedad, el temor y todos los pensamientos negativos que quieran influenciar en nuestras vidas. Because that is how we overcome the depression and anxiety and the negative influence in our Es lives. así donde al final seremos cristianos felices y llenos de confianza en Dios. It is like that in the end that we will be happy Christians. Le pido que nos pongamos de pies, amados. I ask that you stand to your feet, brethren. Debemos invitar, amados, que meditemos en estas palabras. I'm going to ask, brethren, that you meditate on these words. Y que mientras nuestra hermana Liana nos ministra con un cántico, And while Sister Liana ministers to us with the song, yo quiero que usted se confronte ahí mismo donde usted esté. I want you to confront yourself wherever you are. Que usted confronte aquellos pensamientos que están siendo dominados por tus emociones. I want you to confront those thoughts that are being dominated by your emotions. Esos pensamientos que causan ansiedad. Those thoughts that cause anxiety. Esos pensamientos que causan depresión. The thoughts that cause depression. Esos pensamientos que te roban el sueño en la noche. Those thoughts that steal your sleep at night. Esos pensamientos que te hacen sentir inferior. Those thoughts that make you feel inferior. Yo quiero que mientras nos ministra con cántico, usted confronte esos pensamientos. I want, while they minister to us with the song, that you confront those emotions. Que usted deje de estar escuchándose That you stop listening to yourself. y que usted empiece a hablarse.
and start speaking to yourself. Que usted empiece a predicarse. That you start preaching to yourself. Que usted empiece a pensar en quién es Dios. That you start thinking about who God is. Quién la Biblia enseña que es Dios. Who the Bible teaches God is. ¿Qué es el carácter del Dios que usted le sirve? What is the character of the God you serve? Empieza a pensar en las cosas que Dios ha hecho por ti. Start thinking of the things God has done for you. Aquellas cosas que quizás tú no esperabas, Those things that maybe you didn't expect. pero Dios la hizo como quiera, But God did it anyways. porque Dios te ama Because He loves you. y tiene un propósito para con tu vida. And He has a purpose for your life. Confróntate ahora mismo Confront yourself now. y empieza a predicarte And start preaching to yourself. mientras meditas While you meditate en quién es Dios and who God is. y qué Dios ha hecho. And what God has done. Te adoramos, Señor. Santo tú eres, Jesús. Santo Dios. Aleluya. Hermoso es cada momento. Tú me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento. Tú me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solo es tú y yo. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza.
cabeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de mi prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre, llévame al lugar donde solo es tú y yo, disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Aleluya. Oh, tú nos viste en medio de la tormenta, en medio de mi angustia, en medio de mi ansiedad, en medio de mi depresión. Tú me viste, Señor, tú me viste y tú me amaste. Oh, gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Voy a pedir, hermanos, que inclinemos nuestros rostros. Si hubiera alguien que necesite la oración, no se vaya de este lugar sin la oración. Habrá alguien, si necesita la oración. Santo Dios, Padre, he predicado tu palabra, Señor. Tu palabra que nos enseña la verdad. Tu palabra que nos anima. Tu palabra que nos da vida, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Padre Santo, danos las fuerzas para poder confrontarnos a nosotros mismos y dejar de escuchar lo que nuestras emociones están diciendo y empezar a hablarnos a nosotros con la verdad de tu palabra. Señor, te necesitamos. Quita toda depresión. Quita, Padre Santo, toda ansiedad, todo pensamiento que le lleva la contraria a la verdad de tu palabra, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. Y desde hoy en adelante caminamos libre de todo pensamiento. Tomamos cautivo todo pensamiento y lo traemos a Cristo. Padre, obra en nuestras mentes y en nuestros corazones y hónrate y glorifícate como solo tú lo puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por su tiempo, por estar aquí. Se lo agradezco mucho. Sigamos orando los unos por los otros.